Y Andresito, Andresito, ¿qué relación? Sí, ¿qué sí, relación tuvo con Artigas? Contanos un poco. Andresito era el hijo en el sentido de apadrinado por Artigas, porque Artigas, aparte de ser padre, fue padrino de mucha gente. Entonces era también el padrino y la relación que tenían entre sí en las cartas que se enviaban era muy cariñosa y muy paternal por parte de Artigas. Y Andresito, sus proclamas eran en guaraní. Bueno, ese Andresito defendió hasta las últimas consecuencias, en el año 1818, las misiones orientales. Y en ese año consiguió incluso derrotar a los portugueses. Lo que pasa es que los artiguistas fueron abandonados por Buenos Aires. Las provincias después quedaron enfrentadas entre sí. Entonces, finalmente triunfaron los portugueses, pero Artigas tenía pensado hasta un sistema de corsarios que salía de los puertos de Colonia y de Montevideo y que eran capaces de combatir en alta mar a los portugueses, perdón, sí, y a los brasileños en las costas de Brasil, y Una, de tomar presas en Lisboa, en la ciudad de Lisboa, sí. ah, quería ir, era ambicioso. Pero llegar hasta Lisboa no era fácil. Pero, ¿qué te iba a decir? En, ese espíritu religioso de Artigas es como un golpe en el hígado al mundo laicista uruguayo. Porque Uruguay, para diferenciarlo de Argentina, esto le decimos sobre todo a los que no son ni uruguayos ni argentinos, nosotros somos muy parecidos. Más que primos, somos gemelos, pero como educados por distintos papás, ¿no es cierto? Tuvimos la Sí. misma madre, España, luego vinieron distintos padres, que fueron estas repúblicas liberales, y algo que se hizo para diferenciar forzadamente a los hermanos orientales de la banda occidental del Río de la Plata fue una educación absolutamente laicista, ¿no? La Semana Santa no se llama Semana Santa, han tratado por todos los medios de destruir la fe, cuando curiosamente Uruguay ha tenido el primer obispo de Montevideo, Monseñor Pío de Vera y Durán, es beato de la iglesia, o está en proceso de beatificación, es siervo de Dios, mucho antes de que hubiese digamos, el pedido de santificación acá en Argentina de algún misionero o de Seferino Amuncurá, ¿no es cierto? Tenemos solamente un santo que, bueno, es un sacerdote que murió en la Guerra Civil Española, pero mucho antes que nosotros. Y Artigas terminó su vida catequizando a los indios guaraníes, rezando el rosario en latín y en guaraní. Sí, Artigas terminó sus días como catequista de los niños de Paraguay. Lo que pasa que sí, el Uruguay se volvió un país laico, pero entre 1860 y 1917, que fundamentalmente hay impulsos de una corriente que es el vallismo. Donde había Era, muchos franceses también que tuvieron una mala influencia en ese sentido en Montevideo. Había bueno, logias masónicas de franceses en Montevideo que también promovieron ese laicismo, cuando en realidad, digamos, Artigas era absolutamente lo contrario a ese espíritu. sí, el Gran Oriente, porque la masonería tiene dos ramas, una que es anglosajona, que a su vez se divide en los que son de Londres y los que son de Nueva York, en Estados Unidos y en Londres, ¿no? Y te lo dicen, nosotros no vamos a tomar ninguna decisión sin consultar, pero te lo dicen así abiertamente. Y te dicen, y nosotros somos lo mismo que tal y cual organización que tiene otro nombre, pero bueno, los Rotarios, los Leones, todo eso, ya Sí, pero organiza. básicamente Uruguay ha dependido más de la masonería norteamericana, me parece, ¿no? Sí, de la masonería norteamericana y bueno, lo que tú decís, el Gran Oriente francés. Entonces, claro, al escribir la historia, la escriben presentando una España autoritaria, oscurantista, oscurantista, ¿por qué? Por la iglesia. Entonces, claro, después no van a plantear que Artigas era católico y que terminó como catequista, porque si no, no se entiende nada. Y van a Contanos un poquitito, digamos, la influencia de la masonería en la leyenda negra, justamente y que
el propósito de ellos para evitar una unidad hispanoamericana. Bueno, ahí estás mostrando en el centro la figura de Francisco Miranda. Es decir, Francisco Miranda funda en Londres, porque estuvo durante mucho tiempo, a fines del siglo XVIII, prácticamente desde el año 1780, Francisco Miranda estuvo en Londres pidiendo ayuda para un desembarco en América y fundó para eso la Orden de los Caballeros Racionales. A esa Orden de los Caballeros Racionales luego integra estas figuras que estamos viendo. Es decir, de a poquito va integrando un San Martín, un Belgrano, un Simón Bolívar. Y Francisco Miranda es un personaje muy interesante, por cierto, porque empieza siendo un oficial español que participa en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, pero después como, bueno, él nacido en Caracas, ¿no? Capitanía de Venezuela, pero como no consigue que se lo reconozca, o él considera que no se lo reconoce, entonces tiene un conflicto con las autoridades españolas y ahí empieza a pensar en pedir ayuda a Londres para separar Hispanoamérica de la monarquía. Eso no lo logra de entrada, la gente era reacia a un proyecto así, pero es el primer separatista de veras, el primero que piensa en formar un Estado diferente, aunque ese Estado iba a abarcar Hispanoamérica, o sea, ninguno de ellos pensó en que íbamos a llegar a este grado de disgregación, pero porque creían que sin la monarquía se podía mantener la unidad. La historia demostró que sin la monarquía no se podía mantener la unidad y que después terminamos siendo unidos, pero de una manera que no es en beneficio de nosotros, por organizaciones internacionales. Entonces, de todas maneras quería mantener la unidad, formar un solo Estado llamado Hispanoamérica. Francisco Miranda. Formó familia en Londres todavía se conserva su casa, participó en la Revolución Francesa, su nombre está inscrito en el Arco del Triunfo, pero los comentarios de Miranda sobre España figuran entre los que se puede decir que son la base para la leyenda negra. Yo creo que por un lado la manipulación de lo que podían ser las críticas de Bartolomé de las Casas. Después, algunos cuestionamientos que la propia monarquía borbónica de origen francés le hace a la de los Habsburgo. Y luego Francisco Miranda y su sucesor ideológico, Simón Bolívar, que sin embargo lo termina entregando a las autoridades españolas, Simón Bolívar a Francisco Miranda. Eso yo creo que son los autores principales de la leyenda negra. Y de ellos yo te diría Simón Bolívar. O sea, si nosotros vamos a ver qué es lo que dice la leyenda negra o cómo se cuenta el relato de la independencia en América, coincide totalmente con los escritos de Simón Bolívar. Eso es una cosa que a mí me llama la atención. O sea, si tú te lees a Simón Bolívar, vas a encontrar que coincide totalmente lo que dicen los historiadores independentistas, nacionalistas, secesionistas, por llamarlos así, anti España, o sea, negro legendarios. Coincide con lo que dice Simón Bolívar. Entonces, están tomando a Simón Bolívar como fuente de verdad absoluta, 100%, del relato que hay que hacer de lo que es el proceso muy complejo que lleva a la constitución de nuestros estados. Yo creo que un Qué poquito... bueno que nos ha llevado a justamente el mundo, digamos, Hispanoamérica ya está unida, o sea, pretender unir lo que está unido significa romper, y cuando vos rompes, después volver a juntar las piezas es muy difícil, y de hecho no se logró. También hay que reconocer que entre ellos se mataron, es típico de los revolucionarios, ¿no? Bolívar lo entrega a Miranda, que termina muerto.